Saludos estudiantes, en esta ocasión voy a explicar lo que es el área de la química. Es el estudio del cambio ¿a qué? A la materia. La química se va a enfocar en estudiar el cambio, la transformación, las propiedades que contiene la materia. Eso va a ser su punto de referencia, el estudio de la química. Vamos a preguntarnos materiales, tecnología, polímeros, cerámicos y cristales líquidos, ¿de dónde sale? ¿Cómo es que se transforman esas materias? ¿Cuáles son esos, digamos, cambios que sufren durante el procedimiento? ¿O cuáles son esos subconductores a temperaturas ambientes? La computación molecular también. La agricultura y la alimentación tiene que ver con la química también, por esas alteraciones también que se hacen dentro de los compuestos. También los cultivos modificados genéticamente ocupan de muchos procesos químicos, los pesticidas naturales, los fertilizantes especializados que van enfocados también a la área de la agricultura y con un enfoque químico. El estudio de la química lo podemos ver desde el punto macroscópico y microscópico con elementos y átomos que se estudiarán durante el área de la química. El método científico también que se lleva en esta área de la química es un procedimiento para llevar a cabo cualquier tipo de investigación. Vamos a tener los tres elementos que es observación, representación e interpretación, y que posee también una hipótesis que es una explicación tentativa para un conjunto de observaciones que debe ser probada, y también se hace una ley. Una ley es cuando ya se ha comprobado y es un enunciado conciso de una relación entre fenómenos que es siempre válido bajo las mismas condiciones. Tenemos que fuerza va a ser igual por aceleración. Es una teoría, en un principio, unificador que explica un conjunto de hechos y aquellas leyes que se basan en ellos. Por ejemplo, tenemos la teoría atómica que nos hablan de cómo vino surgiendo los modelos atómicos desde los diferentes científicos, John Dalton, Rutherford, y hasta el modelo actual. Como lo decía anteriormente, la química es el estudio de la materia, sus cambios y su comportamiento. Eso va a ser lo que va a estudiar la química. ¿Y la materia qué es? Vamos a entender la materia como todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Una sustancia. ¿Qué va a ser una sustancia? Es una forma de materia que tiene una composición dada y propiedades específicas que la distinguen de otras. Vamos a tener como ejemplo agua, oro y azúcar, ¿sí? Una mezcla, ¿a qué se le denomina mezcla? Es una combinación de dos o más sustancias puras en las que cada una conserva sus propiedades particulares. Podemos tener de dos tipos, mezclas homogéneas, que la composición de la mezcla es de la misma en cualquier punto, es decir, solo vamos a identificar una sola fase. Tenemos un reflejo que solo vamos a denominar el color verde o anaranjado, la leche que solo vamos a distinguir una sola fase y la vamos a observar a simple vista, el color blanca. La soldadura también va a ser una mezcla homogénea. En la mezcla heterogénea, que es el otro tipo de mezcla, vamos a tener que su composición no es igual en cualquier punto de la misma. Es decir, aquí vamos a contener dos o más fases que lo vamos a distinguir a simple vista. Tenemos el cemento, la limadura de hierro en arena, incluso también podemos mezclar agua con aceite. Vamos a denotar que se separan esa fase. También podemos tener las ensaladas de fruta, de vegetales. Eso también sería una mezcla heterogénea.
Los componentes de una mezcla pueden ser separados mediante procesos físicos, destilación, imán, por esos eh, procesos. Y un elemento es una sustancia que no puede ser separada en sustancias más simples por medio químico y que se han unificado en total 114 elementos. Se encuentran naturalmente en la Tierra un total de 82 elementos, por ejemplo, el oro, aluminio, oxígeno, carbono. 32 elementos han sido creados por científicos, como por ejemplo el americio, el polonio, ¿sí? Esos son algunos ejemplos. Y su origen viene algunos nombres en latín. Por ejemplo, tenemos el aluminio, se va a denominar con la letra AL, y tenemos también el arsénico, lo vamos a representar con la letra AS, el boro con la letra BR, ¿sí? Tenemos distintas formas de representar al oxígeno. Esta es la simbología de los elementos de la tabla periódica. La abundancia relativa en la Tierra, ¿verdad? ¿Cuánto es la capacidad que puede tener cada electrón cada elemento en la Tierra? Por ejemplo, tenemos al oxígeno que equivale al 46.4%, ¿sí? Y continuamos. Un compuesto que es, le estoy haciendo esta retroalimentación para que puedan comprender en qué consiste los elementos, los compuestos, cómo surge la química, para que puedan tener una idea concisa de lo que estamos estudiando, ¿verdad? Un compuesto es una sustancia constituida por átomos de dos elementos químicos unidos en proporciones fijas definidas, es decir, van a estar unidos dos o puede ser tres o cuatro elementos, y a eso le vamos a denominar compuesto. Los compuestos solo pueden ser separados en los elementos químicos que la forman mediante medios químicos. Tenemos un compuesto como lo es H2O, es el agua. Aquí hay dos elementos de hidrógeno, uno de oxígeno. El amoníaco, tenemos el nitrógeno y tres átomos de hidrógeno. Tenemos la glucosa, tenemos 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Eso sería un compuesto, ¿verdad? Y aquí tenemos una ecuación, ¿verdad? El agua, que es hidrógeno en estado gaseoso, me va a producir o se va a separar dos átomos de hidrógeno más oxígeno. Esta sería una representación o una ecuación química. Y como síntesis tenemos la clasificación de la materia. La materia la vamos a tener dividida en mezcla y en sustancias puras. ¿Cómo yo voy a identificar una mezcla de una sustancia pura? Va a ser por su composición, porque en la mezcla yo la voy a identificar que su composición va a ser variada, va a cambiar, no es constante. En cambio, en las sustancias puras, su composición va a ser definida, va a ser estable, es decir, va a ser fija, ¿sí? Y hay una separación por métodos físicos, ¿sí? En la mezcla yo también voy a encontrar dos tipos o clasificación, mezclas homogéneas como ya lo habíamos visto y mezclas heterogéneas. En las sustancias puras voy a encontrar los compuestos y elementos. Los compuestos también podrían ser compuestos iónicos, una clasificación, y compuestos covalentes. O podría ser compuestos orgánicos o compuestos inorgánicos. Los elementos pueden ser elementos no metal y elementos metálicos, ¿sí?
Eso sería también una clasificación de los elementos y compuestos, ¿sí? Y tener presente que en la mezcla homogénea yo lo voy a distinguir por una sola fase. En la mezcla heterogénea lo voy a distinguir por dos o más fases. Los tres estados de la materia para hacer una retroalimentación que sería líquido, gas, sólido, que son los básicos. Cambios físico o químico. Esta sería también una representación de las propiedades que debe tener cada material. Tener en cuenta que la materia va a tener masa y que es la medida cantidad de la materia. En el sistema internacional, la unidad de masa es el kilogramo. Tener eso presente, que un kilogramo va a tener un valor de 1000 gramos y lo puede representar de esta forma. Hay que tener también una diferencia en que masa va a ser la medida de la cantidad de la materia y el peso es el resultado de la fuerza que la gravedad ejerce sobre la masa de un objeto. Entonces, cuando también nos vamos a pesar, utilizamos el término pesar, no, es cuánta masa tengo, porque es la medida de la cantidad que yo estoy en ese momento de materia y comprobando cuánto es lo que tengo de masa, la masa corporal. Y eso va a ser también estas diferencias que están marcadas. Los primeros descubrimientos químicos, algunas leyes, también la teoría atómica de Dalton, es un poco de teoría para poder profundizar cómo se fueron descubriendo los modelos atómicos. Y vamos a tener que una reacción química es un proceso en el que uno o más sustancias se transforman en una o más nuevas sustancias, ¿sí? Tenemos dos átomos de hidrógeno más dos de oxígeno, me va a producir agua, ¿sí? En esa ecuación voy a representarla y la ecuación química emplea símbolos químicos para mostrar lo que ocurre en una reacción química. Por ejemplo, tenemos aquí el nitrato de mercurio. Las masas combinadas de estos dos reactantes, es decir, que están separadas por este símbolo más, yo lo voy a denotar mediante este compuesto, ¿verdad? El nitrato de mercurio más el cloruro de potasio me va a producir un cloruro de mercurio porque se han mezclado estos dos elementos es igual a la masa combinada de estos dos productos, ¿sí? Más el nitrato de potasio. Esto sería un ejemplo de ecuación química empleando símbolos químicos para mostrar lo que ocurre en una reacción química. ¿Cómo leer ecuaciones químicas? Se debería hacer de esta forma. Aquí tengo dos átomos de magnesio más una molécula de oxígeno forman o se producen dos fórmulas unitarias de óxido de magnesio. Esto sería la forma correcta de leer una ecuación química. Tenemos 2 moles de magnesio más 1 mol de oxígeno forman 2 moles de óxido de magnesio. Tenemos 48.6 gramos de magnesio más 32 gramos de oxígeno forman 80.6 gramos de óxido de magnesio. ¿Dónde estoy sacando esos gramos? Me va a decir, profe. Es de la tabla periódica. Lo voy a mostrar.
El magnesio, ¿cuánto me dice que es su valor? Es 24. Aquí su masa atómica me indica que es 24. Pero como yo tengo 2 moles de magnesio, entonces yo lo multiplico 2 por 24 que tiene. Eso me da un total de 48.6 gramos de magnesio. Y un mol de oxígeno, pero aquí está 1 por 2, ¿sí? Entonces serían 16 por 12. Es decir, ¿cuánto es el oxígeno? La cantidad 15.9. Entonces serían 16. Y 16 por 2 serían 32 gramos de oxígeno. Al yo sumar esto, gramos me van a dar 80.6 gramos de óxido, ¿sí? De óxido de magnesio. Eso es la forma en que yo puedo sacar el peso molecular. Y una forma incorrecta de leerlo sería 2 gramos de magnesio más 1 gramo de oxígeno forman 2 gramos de óxido de magnesio. Esa no es la forma correcta en que debemos de leer. Tenemos que la masa atómica es la masa de un átomo en unidades de ¿qué? En unidades de masa atómica, que es UMA. Por definición, tenemos que un átomo de carbono 12 pesa 12 UMA. ¿Cómo puedo identificar el carbono? El carbono aquí dice 12, ahí está la masa. En la parte superior, si ustedes observan, está el carbono en su tabla periódica o lo pueden investigar mediante internet, la tabla periódica. Entonces, repitamos que la masa atómica es la masa de un átomo en unidades de masa atómica UMA, ¿sí? Y yo lo puedo sacar la masa atómica del hidrógeno en esta escala, que equivale a 1, y eso me va a dar un 1 UMA. O la del oxígeno que ya habíamos observado en la tabla periódica, que equivale a 15.9, pero aproximando me da 16 UMA, ¿sí? 16 UMA. Y eso sería para esos elementos. Un mol es la cantidad de sustancia que contiene tantos átomos como hay en exactamente 12 gramos de carbono. Tenemos que un mol de nitrógeno va a ser igual a 6.0221367 por 10 elevado a la 23. ¿Qué quiere decir esta cantidad expresada? Eso va a ser Na, es el número Avogadro. Lo voy a identificar por la letra Na, ¿sí? Eso sería en honor a Amadeo Avogadro, que es un científico italiano químico, quien se le denomina este número, ¿verdad? Y este va a ser el valor constante que va a tener para poder representar a un mol, ¿sí? Y una UMA en su valor va a tener 1.66 por 10 elevada a la menos 24 gramos, o un gramo equivale a 6.022 por 10 elevada a la 23 UMA. La masa molar es la masa atómica o molecular expresada en gramos. Y un mol de átomos, por ejemplo, carbono, tenemos 12 gramos. Un mol de átomo de litio va a equivaler a 6.9 gramos de litio. ¿Cómo lo estoy haciendo? Vale, si ustedes se van aquí, litio vale 6.9, ¿verdad? En su tabla periódica solamente comparan, ¿verdad? Que ese sería el valor, ¿verdad? De litio.
Y para cualquier elemento la masa atómica va a ser igual a la masa molar. Es decir, si yo tengo 1 gramo de hidrógeno, va a ser igual a un UMA. ¿Sí? Si yo tengo 20 gramos de X elementos, va a ser igual a 20 UMA. ¿Sí? Es decir, la igualdad va a permanecer tanto en la parte izquierda como en la derecha. La masa molecular o peso molecular es la suma de las masas atómicas en UMA de los elementos de una molécula. Tenemos un azufre y vamos a tener 2 oxígenos. Tenemos el óxido de azufre. Entonces aquí tenemos 2 moléculas de oxígeno. ¿Y de dónde he sacado esto, profesor? Me va a decir. Yo multiplico un azufre por el peso o la masa que contiene dicho elemento. ¿Dónde voy a encontrar la masa? Siempre en la tabla periódica van ustedes a identificar la masa. Por ejemplo, el azufre, ¿cuánto nos marca? Nos marca 32. Eso va a ser la masa del azufre. 32 UMA. Y en este apartado que nos dice 2 elementos de oxígeno, me va a dar 2 por 16. 16 es la masa que tiene el oxígeno. Si ustedes lo quieren comprar de nuevo, en la tabla periódica me da 15.9. Entonces va a ser aproximado a 16, ¿verdad? Y como aquí tengo 2, lo voy a multiplicar por 2. 2 por 16, ¿cuánto me da? 32, ¿verdad? Entonces voy a sumar 32 más 32 UMA, me da un total de 64 UMA para el compuesto de óxido de azufre. Para cualquier molécula, nuevamente hacerle recordar que la masa molecular es la misma masa molar en gramos. Entonces quiere decir que una molécula de óxido de azufre de 64.07 UMA equivale a 64.07 gramos. Es decir, yo lo puedo expresar en UMA o en gramos. Va a tener el mismo valor, ¿sí? No va a variar. Solamente va a variar que la unidad UMA a gramos, ¿sí? Y por ejemplo tenemos esta otra ecuación que nos dice cuántos átomos de hidrógeno hay en 72.5 gramos en este compuesto. Y tenemos 3 elementos de carbono, 8 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces tenemos un mol con este compuesto. Vamos a tener que 3 por 12, aquí le estoy diciendo 3 por 12, es al elemento del carbono. 12, ¿por qué? Es la masa que contiene el carbono. Y 3 es el subíndice que está en este apartado, ¿verdad? Del carbono. ¿Sí? Lo repito de nuevo. El 3 es el subíndice que contiene el carbono por 12 que es la masa del carbono y ahí me va a dar un resultado más el hidrógeno que su masa es 1 y el subíndice 8 lo voy a multiplicar 8 por 1 que es la masa del hidrógeno y más, como aquí no hay ningún signo, automáticamente solamente pongo la masa del oxígeno que es 16. Entonces al yo multiplicar 3 por 12 más 8 por 1 más 16 me da un total de 60 gramos del compuesto que he denotado, ¿sí? O sea, un mol de este compuesto en moléculas me da 8 moles de átomos de hidrógeno.
Y al yo poder cuantificar y tener ese dato, ¿verdad? De 60 gramos, solamente multiplico con el número de Avogadro de un mol de hidrógeno, me va a dar 6.022 por 10 elevado a la 23 átomos de hidrógeno, ¿sí? Y como en el ejercicio me dice 72 gramos del compuesto por por un mol, entre 60 gramos que me dio al yo sacar la masa molecular por 8 mol de átomos de hidrógeno, entre un mol por el número de Avogadro, eso nos da un resultado. Solamente simplifico, ¿verdad? Los factores comunes, mol con mol se van y gramos con gramos. Y me queda un resultado de 5.82 por 10 elevado a 24 átomos de hidrógeno. Eso sería la respuesta para este ejercicio. Espero hayan comprendido y cualquier otra consulta me pueden estar preguntando, ¿verdad? Voy a estar siempre a su disposición. Que tengan un feliz día.